Bueno, llegamos a la función logaritmo. Vamos a revisar ecuación, gráfica, parámetros y características. Habrá un video en donde estarán en conjunto las tres funciones que hemos revisado. Esta es la tercera. Esto es lo que hemos aprendido en línea, chicos, y necesito que lo aprendan muy bien para poder avanzar en otros temas. Empecemos. Una ecuación logarítmica, una función logarítmica, tiene la siguiente característica. F de x es igual al logaritmo en una base determinada con un argumento x más b y un elemento c. ¿Sí? Tenemos tres parámetros nuevamente. Puede haber más parámetros, puede complicarse la ecuación, pero con esto creo que es suficiente para entenderlo. Si en algún momento nos volvemos a ver, pues profundizaremos en estos conocimientos, jóvenes. Si lo desean, también pueden solicitar cursos de regularización y con gusto los atenderé. Bueno, teniendo en cuenta esto, el parámetro A es la base del logaritmo. Siempre tiene que ser positivo, siempre es positivo. La gráfica va a tener características dependiendo de ese parámetro. Ya saben que esto es general y nos vamos a hacer el análisis. En el argumento, x más b es el argumento total del logaritmo. Este elemento x más b completo tiene que ser también siempre positivo. Siempre. Pero b tiene características que revisaremos en un momento. Y c es el parámetro de concavidad y crecimiento, que también revisaremos. Empecemos el análisis. El parámetro a, que es la base del logaritmo, repetimos, siempre tiene que ser positivo. Va a hacer que se abra si es menor y es cóncava hacia abajo. Siempre es creciente. Vamos a verlo, ¿sí? Cóncava hacia abajo y creciente implica esta línea verde e implica esta línea morada, ¿sí? Veamos las características. Si tengo un logaritmo base 2, va a crecer más rápido que si tuviera una base más grande, ¿sí? En este caso la 5. ¿Qué pasa si es una fracción? Si es una fracción, entonces va a hacer que la gráfica se invierta y va a tener un decrecimiento ahora, ¿sí? Y va a ser cóncava hacia arriba. Eso es lo que nos va a hacer el parámetro A. ¿Qué va a hacer el parámetro B? El argumento del logaritmo. Siempre tiene que ser positivo, pero B sí puede tener signos, es decir, este signo sí puede cambiar, incluso podría no existir. Vamos a verlo. Si es negativo, va a mover hacia la derecha del plano sobre el eje X, ¿sí? Es decir, la va a hacer hacia la parte positiva. ¿Qué sucede si es 0? Esa B, es decir, no existe un número asociado con la suma al argumento X. Bueno, entonces la asíntota será el eje Y. Ojo, aquí la asíntota va a ser completamente vertical. En la exponencial era totalmente horizontal, aquí va a ser completamente vertical. Y si es positivo, ¿qué va a hacer? La va a mover hacia la izquierda, es decir, hacia la parte negativa del eje X. Revisemos ahora lo que es el parámetro C. ¿Va a hacer más cóncava o va a hacer que crezca más rápido o menos rápido la función, ¿sí? Si es positivo, entonces el crecimiento va a ser mayor. Fíjate bien. A un nivel de x igual a 1, está creciendo más rápido, llegando al valor de 2, que la gráfica morada y la gráfica roja, ¿sí? Si es 0, ¿qué querrá decir? Que es la parte normal de la gráfica. Sí, marca el crecimiento debido al argumento y la base solamente, ¿sí? A esto y a esto. Es decir, si este no existe, estas características nos dan la función normal logarítmica. ¿Qué pasa si es negativa? Si es negativa, entonces se va a cerrar, ¿sí? Es decir, va a crecer menos, es decir, va a disminuir su crecimiento. Mira, a ese nivel de 1, cualquier valor, 5 siempre la verde es mayor, la moradita pues, es intermedia y la naranja, como es negativo, sería mucho menor el crecimiento, ¿sí? Bueno, vayamos a la siguiente. Y revisemos sus características gráficas. Nuevamente, ¿qué son las características gráficas? ¿Cómo le vamos a llamar
a cada uno de los elementos de la gráfica, de la función. Bueno, tenemos nuevamente la raíz, intersección con el eje X, tenemos la ordenada, que es la intersección con el eje Y, y tenemos esa línea vertical que ahora va a ser eso, una asíntota vertical, la cual nos va a decir a partir de qué valor de X va a estar existiendo esa gráfica, esa función. Acuérdate que en la exponencial me decía hasta qué nivel de Y está creciendo una función exponencial o hasta dónde puede estar decreciendo o a partir de dónde crece, ¿sí? Aquí va a ser el eje X. ¿Qué otras características podemos ver? Bueno, teniendo la asíntota podemos tener que crece y es cóncava hacia abajo, o teniendo la asíntota que es decreciente y cóncava hacia arriba. Solamente esas dos posibilidades van a existir en la función logarítmica. Ejemplo. Calculemos ahora entonces f de x igual al logaritmo base 2 de x más 3 más 1. ¿Qué consideraciones iniciales podemos observar a partir de la ecuación y de los parámetros que estamos observando? Que es creciente, que es cóncava hacia abajo y la asíntota es una recta que pasa por la parte negativa del eje X. Acuérdate que si esto es positivo, la asíntota estará en la parte negativa. Si esto es negativo, estará en la parte positiva. Si es 0, estará en el eje Y. ¿Cuál será la secuencia para calcular? Primero la raíz, segundo la intersección, que son puntos, después la asíntota, que es una recta vertical, y teniendo la gráfica, observar los intervalos de crecimiento, concavidad, el dominio y el rango. Les recomiendo ese orden de cálculo. Bueno, veamos, vamos a empezar con la raíz. ¿Qué es? ¿Cómo vamos a calcular cualquier raíz en cualquier función? Pues haciendo que y sea 0, f de x igual a 0, y empezamos a hacer el despeje. Puedes pausar el video para ver estos pasos uno a uno e ir encontrando aquellas dudas que me puedes consultar o errores si es que te quieres ganar puntos. Bueno, aquí fíjate bien, ya tenemos solamente el logaritmo con su base y el argumento, aplicamos la exponencial. ¿En qué base? En la misma que base del logaritmo. ¿Para qué? Para que esto se haga 1 y me quede solamente el argumento como un número normal. Aquí tenemos que 2 a la menos 1, recuerda las reglas de los exponentes, es un medio, ¿sí? Menos 3, este 3 pasa a restar. Haciendo la operación tenemos menos 5 medios, ¿sale? Entonces el punto será menos 5 medios en x y y 0, que es como iniciamos. Ya tenemos la raíz. Todas las funciones logarítmicas tienen raíz. Las exponenciales no todas, pero las logarítmicas todas tienen raíz. La intersección con el eje f de x. ¿Qué vamos a considerar? Que x es igual a 0. Es decir, vamos a evaluar la función en 0. Cada que vea una x voy a poner un 0. Y entonces lo tenemos, ¿sale? F de 0 sería logaritmo base 2 de 3 más 1. Logaritmo base 2 no lo tenemos en la calculadora, entonces calculamos logaritmo de 3 en base 10 entre logaritmo de 2 en base 10. Hacemos el cálculo y encontramos que y para cuando x es 0 es 2.585. El punto de intersección será 0,2.585. Ojo. No todas las funciones logarítmicas tienen intersección con y. Al contrario de la función exponencial sí todas tienen una intersección con y. ¿Sale? Eso es de anotarse. La asíntota. Veamos. Lo que aprendimos de la función exponencial, y por eso era necesario verla primero para que aquí lo viéramos con una mayor claridad. El argumento tiene que ser siempre positivo. Entonces, el valor del argumento que haga que esto sea 0 o a partir de eso, de esa desigualdad, podemos encontrar en dónde puede quedar indeterminada la función. Hacemos un simple despeje. Aquí no multiplicamos por ningún negativo. Se conserva el símbolo de la desigualdad. Y entonces x es mayor que menos 3. Es decir, a partir de menos 3 en x, la función va a existir. Es decir, la función existe en el intervalo menos 3, infinito. Y este será su dominio porque ese es el concepto del dominio, a partir o en donde existe la función.
Entonces la asíntota vertical, que es la línea vertical que limita la función, es x igual a menos 3. Importante precisar, chicos. Importante precisar. La función logarítmica tiene asíntota vertical. La función exponencial tiene asíntota horizontal. La función logarítmica siempre tiene raíz, pero no siempre intersección con el eje y. La función exponencial siempre tiene intersección con y, pero no siempre tiene raíz. ¿Qué podemos concluir? La función logarítmica y la función exponencial son inversas una de otra si tienen la misma base. Ojo, si tienen la misma base. Si no tienen la misma base, podríamos considerar que son inversas, pero no son relacionadas directamente, ¿sí? Son relativas. Entonces, para que estén relacionadas inversamente y directamente, tienen que tener la misma base. Bueno, entonces, resumen de resultados. La raíz va a estar en menos 5 medios, 0. Aquí está, 2.5, negativo. El punto de intersección en 0,2585, aquí está. La asíntota va a ser vertical y es una recta, así se van a reportar las rectas verticales, x igual a menos 3. Fíjate cómo a partir de aquí existe la función, de este lado no existe. Trazamos la curva que pase por esos puntos y que nunca sobrepase la asíntota. Y entonces podemos ver que la concavidad siempre es hacia abajo, ¿sí? ¿En dónde? Pues desde donde existe. Aquí tiene que ser desde donde existe hasta más infinito. ¿Dónde crece? Pues va a crecer igual desde donde existe hasta más infinito en x. Fíjate bien cómo crece. Cualquier valor de x mayor a menos 3 va a hacer que crezca. Dominio. Pues existe desde menos 3 hasta más infinito. ¿Y cuál es el rango? El rango, acuérdate que es en los valores donde existe en el eje y. En el eje y vemos que aquí puede crecer, o sea, se puede acercar mucho a la asíntota, pero nunca la toca. Y va a crecer, entonces viene desde menos infinito hasta más infinito, porque esto puede crecer, mira. ¿Sale? Entonces ya sabes que si detectas cualquier error en estas presentaciones, puedes hacérmelo saber por vía WhatsApp y le otorgaré a los primeros puntuación que les ayude en sus exámenes. Nos vemos. Habrá un tercer video que conjunte las tres funciones. Entonces, ¿qué estaremos viendo para un examen completo? Una función por partes. Les daré tiempo. Esto solamente es para apoyarlos. Les enviaré también material con otros ejercicios resueltos en un formato de taxonomía. Revisen todo, por favor, y seguimos en contacto.